Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra y adelante. Aquí estamos. Voy a compartir mi presentación. Un momento. Por favor, avísenme si ya pueden ver la presentación. Aún no. ¿Ahora? ¿Aún no? Ok. A ver, un momento. Ok, un momento. Sí, claro, con calma, gracias. ¿Ahora? Sí, ya se puede. Sí, sin problemas. Ok, perfecto. Qué bueno. Bueno, pues yo estoy muy contento de estar con ustedes y compartir este tema que lleva por título Nuevas perspectivas para la exploración geotérmica sin magmatismo o vulcanismo. Primeramente agradezco a todos los que están conectados y también agradezco a la APG por la invitación. Bueno, la pregunta que les quiero plantear al inicio de esta charla es: ¿será posible tener energía geotérmica o manifestaciones geotérmicas sin necesariamente tener una fuente de calor, ya sea una cámara magmática o volcanes activos en cierta área de estudio? Y bueno, esa será la pregunta a resolver a lo largo de esta plática. Quiero mencionar que el título tiene nuevas perspectivas porque este es uno de los temas más recientes o más, digámoslo, innovadores dentro del ámbito de la geotermia. Todas las bibliografías que van a ver en cada diapositiva estarán en paréntesis en color azul y verán que son muy recientes. Entonces, quiero introducir esta presentación hablando primeramente desde lo más básico que es la geotermia, cuál es el panorama mundial de la geotermia. Después trataremos de resolver esta pregunta que les he planteado y nos introduciremos más en el tema. Pues vamos a comenzar. ¿Qué es geotermia? La geotermia deriva prácticamente de dos palabras griegas que son geos y termos, que significan el calor de la tierra. Entonces, este calor interno de la tierra tiene su representación en la superficie como manifestaciones hidrotermales, es decir, como manantiales calientes, geysers, fumarolas, volcanes de lodo, y las manifestaciones geotérmicas han impactado en el desarrollo cultural y económico de diversas civilizaciones. De hecho, estudios recientes sugieren que es muy posible que el origen de la vida haya iniciado en volcanes, cerca de volcanes, es decir, en manantiales termales. Bueno, algunos de los ejemplos en los que ha impactado directamente la geotermia, como vemos en esta imagen de la izquierda, es en la religión. Por ejemplo, en este manantial de agua caliente que se encuentra en Acapulco, Puebla, México, los pobladores de la región han colocado crucifijos alrededor del manantial. Yo supongo que es porque ellos consideran que este tipo de manifestaciones son lugares que invocan a la divinidad. La siguiente figura, ya hace más de 2 siglos y medio que los romanos utilizaban directamente la geotermia para tomar ya sea baños relajantes o tratamientos médicos. Esta es una imagen de ruinas de baños romanos al sur de Alemania. Y la siguiente figura es un poco curiosa porque podemos observar 2 pescadores cocinando el pescado en este cono geotérmico. Se encuentra en el lago de Yellowstone. Y cabe mencionar que este cono actualmente no se encuentra en la superficie, ya que fue cubierto por el agua de este lago, pero bueno, es un poco curioso ver hasta dónde llega la geotermia. Y la última figura es una de las más representativas de la geotermia, ya que podemos observar el primer generador de energía eléctrica empleando la geotermia. Aquí vemos al Príncipe Pierro
en lo que es actualmente el campo geotérmico del Ardellero en Italia. Esta imagen fue capturada en el año de 1904. Ahora lo que les quiero comentar es cuál es el panorama actual o el panorama mundial de la geotermia. La geotermia se divide prácticamente en dos rubros, que es usos directos de la geotermia y usos indirectos de la geotermia, que es básicamente la producción de energía eléctrica. Los usos directos de la geotermia tienen que ver con el aprovechamiento del calor superficial. Estos se aprovechan principalmente en lo que son bombas de calor, en la balneología, en la calefacción de edificios, en el desarrollo de invernaderos, en la crianza de peces como la acuicultura y en el desarrollo industrial. En este gráfico podemos observar, este es del UN y TOD del 2020, y podemos observar cómo ha sido la evolución de los usos directos de la geotermia desde 1995 hasta la actualidad. Y vemos aquí abajo en estas barras el número 1, que corresponde a las bombas de calor, y vemos que ha ido evolucionando a un ritmo acelerado. Prácticamente del 2020 al 2015, las bombas de calor han duplicado casi su consumo o aprovechamiento de estos usos directos de la geotermia. En la tabla de la derecha podemos observar cuáles son los continentes que emplean más los usos directos de la geotermia. Sorpresivamente, Asia es el primer continente que aprovecha estos usos, seguidos por Europa, Oceanía, América y finalmente África. Esto suma un total de aproximadamente de 1 millón de terajulios, que es una unidad energética que equivale a aproximadamente a 166 millones de barriles de petróleo. Entonces aquí vemos dos cosas importantes de la geotermia, que puede ser empleada en diversas áreas o sectores económicos. El segundo es que ayuda a reducir el impacto que deja el uso de combustibles fósiles. Y un punto que no he mencionado es que la energía geotérmica está presente las 24 horas del año, los 365 días, y se mantienen temperaturas constantes dentro del subsuelo. Algo desafortunado es que México no emplea demasiado los usos directos. En 2020 se estimó que solamente 4.185 terajoules por año fueron producidos o aprovechados en México. Solo 11 bombas de calor se han instalado desde el año del 2014. Y es lamentable porque México es uno de los principales países. De hecho, se estima que cuenta con más de 900 sistemas geotérmicos en 26 estados de la República. Pero bueno, no todo está tan mal para México, ya que ocupa la 6ª posición a nivel mundial en la generación de electricidad con geotermia. Tiene instalados 1.105 megawatts y los principales países productores de electricidad con geotermia son Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía y Kenia. En esta figura de la derecha, en este mapa, me pareció muy agradable este artículo. Estos autores realizaron simulaciones acerca de la distribución de la temperatura en todos los países. Esta distribución de la temperatura la realizaron a diferente profundidad. Yo seleccioné este mapa de 4 kilómetros y lo que podemos observar es que los países que cuentan con temperaturas por arriba de los 200 grados centígrados son los países de Centroamérica, México y Estados Unidos, lo cual nos indica de la capacidad o de la cantidad de sistemas geotérmicos que pueden hacer, que existen en nuestro país actualmente. Otro punto importante a mencionar es que México actualmente en México la geotermia contribuye solamente con 2% en la generación de energía del país y aproximadamente junto con las otras energías renovables contribuyen con un 15% de la energía generada en México y el restante es empleada todavía o producida con combustibles fósiles. Pero como sabemos, este panorama tiene que cambiar para el año 2050. Se estima que el 85% de la energía eléctrica producida tendrá que ser generada con energías renovables
y el 15% restante será aún producido con energías fósiles. En cuanto a la geotermia, tenemos un panorama bastante agradable, ya que actualmente se producen entre 10 y 15 gigawatts a nivel mundial, y para el 2050 se estima un incremento o una producción de hasta 227 gigawatts, lo cual es bastante importante para este sector energético. Y pues bueno, este panorama no es muy agradable para las empresas petroleras porque impacta directamente en su economía. Y les presento este gráfico, es un tanto interesante. En el eje Y tenemos las actividades en porcentaje en energías renovables, y en el eje X tenemos las reservas probadas de petróleo por distintas empresas petroleras. Y resulta interesante porque empresas petroleras como Eni, Total, Shell y BP han estado ya realizando bastantes inversiones en energía renovable, mientras que las empresas petroleras con altas reservas de petróleo, como Chevron, Petrobras y ExxonMobil, aún no han realizado contribuciones o inversión en energías renovables significativas debido a que todavía tienen cantidades enormes de petróleo. Pero bueno, dejamos un poquito la introducción en cuanto al panorama de la geotermia. Vamos a entrar un poco más a detalle en el tema. Comenzaré con esto que se llaman los sistemas geotérmicos volcánicos o magmáticos. Y quiero mencionar que México cuenta con 5 campos geotérmicos. El primero es Cerro Prieto, las Tres Vírgenes, Domo San Pedro, este es un campo geotérmico reciente, los Azufres y los Humeros. Estos 5 campos geotérmicos producen energía eléctrica en estos tipos de sistemas, volcánicos o magmáticos. Estos tipos de sistemas se caracterizan por tener una fuente de calor, ya sea una cámara magmática. Entonces, esta cámara magmática propicia un flujo de calor anómalo mayor a 200 miliwatts por metro cuadrado. Entonces, al tener este flujo de calor elevado, el agua meteórica, al infiltrarse en el subsuelo, se calienta por esta fuente de calor. Al calentar, se asciende a la superficie y se crean manifestaciones geotérmicas. Una característica importante es que este tipo de sistemas cuentan con la desgasificación de gases ácidos como ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, y al mezclarse con el agua meteórica crean aguas ácidas. Estas aguas ácidas, al ascender a la superficie, crean zonas de alteración del tipo argilítica, por ejemplo, y se crean manifestaciones de este tipo. Por ejemplo, tenemos fumarolas, tenemos estos volcanes de lodo que son principalmente sulfatados y ácidos con pHs por debajo de 5. Tenemos manifestaciones como la que se encuentra cerca del campo geotérmico de las Tres Vírgenes, se llama agua agria, y ya se imaginarán por qué el nombre. Es porque el olor en este sitio no es muy agradable, huele un poco a lo que se conoce popularmente como huevo podrido. Se desarrollan estas zonas de alteración, estas manchas amarillas y un poco café, y donde se está emitiendo los gases magmáticos, parece que la roca estuviera derretida como lodosa, y se crea este tipo de burbujeo. Ahora la pregunta que les planteé al inicio de la presentación ¿es posible tener este tipo de manifestaciones geotérmicas o manantiales calientes sin necesariamente tener esta cámara magmática o esta fuente de calor? Y bueno, la respuesta es sí, sí se puede. Sí podemos tener anomalías geotérmicas importantes con altas temperaturas, alto flujo de agua, y esto se produce en sistemas geotérmicos no magmáticos. Este tipo de sistemas se desarrollan en cinturones orogénicos, los cuales cuentan con fallas geológicas, y una característica importante es que estas zonas cuentan con un flujo de calor normal al valor de la corteza, o incluso inferior a los 70 miliwatts por metro cuadrado. Lo que quiero explicarles a continuación es la serie de pasos o la serie de ingredientes necesarios para desarrollar anomalías geotérmicas en estos sistemas. Y uno de los ingredientes principales es contar
con fallas geológicas, ya que estas fallas son zonas permeables en la corteza por donde el agua meteórica puede infiltrarse a gran profundidad, calentarse y posteriormente ascender a la superficie. Pero bueno, vamos a analizar paso por paso. Lo que tenemos como punto número 1 es la recarga de agua meteórica en los saltos topográficos. Esta agua se infiltra en las zonas montañosas, lo que genera un gradiente hidráulico. Este gradiente hidráulico no es más que la diferencia en altitud entre la altitud donde se produce la recarga contra la altitud donde se produce la recarga. Para este caso en particular, tenemos un gradiente hidráulico de 500 metros. Entonces, estos 500 metros podemos verlo así como un espesor de agua o una energía potencial que impulsará el agua meteórica a grandes profundidades. Entonces, este fluido, al migrar a grandes profundidades, se calentará por un gradiente geotérmico normal. Entonces, al llegar a profundidades, como en este ejemplo, a 10 kilómetros, este fluido se calentará hasta 250 grados centígrados, lo que va a producir cambios en la densidad de este fluido, lo que generará el fenómeno de flotabilidad, y esta agua caliente ascenderá a la superficie en zonas de valles. En los valles, porque es el lugar más fácil para que pueda ascender este recurso, ya que no hay un gradiente, no hay una presión litostática o hidrostática que le impida ascender en esta zona, por lo cual es el punto más fácil de ascender. Entonces, al momento de realizar cualquier exploración geotérmica en este tipo de sistemas, lo recomendable es comenzar la exploración siempre en la zona de valles donde esté cruzando una falla geológica. Y al final tenemos anomalías geotérmicas como en este ejemplo. Este ejemplo es de Grinselpass en Suiza. Y bueno, tenemos este tamaño de anomalías. La temperatura que se está descargando aquí es de 50 grados centígrados. Y para no perder, digamos, formalidad en el tema, este proceso que les acabo de explicar puede ser representado por dos leyes matemáticas básicas, que es la ecuación de Darcy, donde tenemos el flujo de Darcy o la velocidad de Darcy, que es en metros por segundo, que es equivalente a la permeabilidad hidráulica del medio multiplicado por un gradiente hidráulico. Esto nos quiere decir que la velocidad con la que se mueve este fluido a través de este sistema dependerá de la permeabilidad del medio, en este caso de la permeabilidad de la falla, de la permeabilidad de las rocas, y dependerá en gran medida del gradiente hidráulico. Entonces, si tuviésemos un gradiente hidráulico de 0, es decir, una superficie plana, no hay esta fuerza potencial o esta fuerza hidráulica que genere la migración de este fluido en el subsuelo. La segunda ecuación... Perdón la interrupción, ¿podrías por favor ponerle donde dice ocultar? Es que no lo solicitan. Okay. Gracias. Sí. Ok. La siguiente ecuación que tenemos es la ecuación de flujo de calor convectivo. Esta ecuación equivale al flujo de Darcy o a la velocidad del flujo multiplicado por la capacidad calorífica del agua multiplicado por la temperatura del medio. Y lo que nos quiere decir esa fórmula es simplemente que el fluido al migrar en profundidad se irá calentando por este gradiente geotérmico normal, y debido a que la capacidad calorífica del agua, es este valor que tenemos aquí, es bastante alto, es más alto que el de una roca, es más alto que el de un metal, esto propicia a que este fluido pueda absorber grandes cantidades de calor. Entonces, al absorber grandes cantidades de calor, este flujo de agua subterráneo es el mecanismo para el transporte de calor hacia la superficie. Entonces, al transportarse a la superficie, acarrea todo ese calor, genera este tipo de anomalías bastante grandes, y pues tenemos anomalías geotérmicas de este tipo, muy contrarias a lo que tenemos en sistemas geotérmicos volcánicos. Como vimos en la diapositiva anterior,
teníamos sistemas geotérmicos con halos de alteración. En este caso no aplica. Tenemos estos bonitos manantiales de agua caliente con temperaturas entre 30 hasta los 100 grados centígrados. Los gases que se están emitiendo en este manantial no son ácidos, son principalmente nitrógeno y después oxígeno. Estos dos gases son los principales gases que se encuentran en la atmósfera. Y pues es increíble tener este tipo de manifestaciones en la superficie. Mucha gente las aprovecha para tomar buenos baños relajantes. Pero bueno, algunas de las preguntas que se puedan estar planteando es, bueno, Daniel, ya nos comentaste que hay una migración del fluido a profundidad, pero bueno, ¿hasta dónde puede migrar este fluido en profundidad? ¿Cuál es la permeabilidad necesaria para que este fluido pueda migrar? Entonces, estas dos preguntas son las que les quiero resolver a continuación. Y para eso, primero debemos de analizar lo que son las fallas. En este caso, son fallas laterales. Y una falla lateral está compuesta por un núcleo. Este núcleo de falla es menor a los 50 centímetros y es impermeable, es decir, no facilita la circulación de los fluidos a través de este núcleo. Lateralmente a este núcleo tenemos lo que es la zona de daño de una falla. Esta zona de daño es bastante permeable, es mucho más permeable que el núcleo, mucho más permeable que la zona hospedante. Y su tamaño es, en este ejemplo, de 100 metros y va a depender del desplazamiento de la falla. Por ejemplo, si tenemos un desplazamiento de 100 metros de la falla, esto va a equivale a tener un ancho de la zona de daño de entre 10 a 100 metros. En este cuadro de color rosa vemos algunos valores de la permeabilidad para este tipo de fallas. Por ejemplo, la zona de daño tiene permeabilidades del orden de 10 a la menos 14 a 10 a la menos 16 metros cuadrados, mientras que el protolito o la roca encajonante tiene permeabilidades inferiores de 10 a la menos 16 a 10 a la menos 17 metros cuadrados, y el núcleo es lo más impermeable, de 10 a la menos 17 hasta mayor a 10 a la menos 20 metros cuadrados. Entonces, lo que vemos ahora en este gráfico es lo que les estoy comentando. Aquí tenemos el núcleo. Vemos aquí que tiene una permeabilidad muy baja. La permeabilidad en la zona de daño, que es esta zona lateral, es mayor. Y en la roca encajonante tenemos permeabilidades inferiores. Entonces, la circulación de este fluido va a realizarse o será más fácil circular a través de esta zona de daño. Es lo que quiero que se les quede un poquito más grabado, que la zona de daño es el medio por donde va a circular este fluido. Regreso a este esquema. Las fallas geológicas se comportan más como se observa en este bloque. Va a haber diferentes núcleos, ya que va a ser una falla ramificada. Va a haber diferentes núcleos, diferentes zonas de daño. Por lo tanto, la zona de daño de una falla va a ser más ancha y facilitará más la circulación de los fluidos. Entonces, ahora, hasta el momento, hemos entendido que el agua meteórica se infiltra en los saltos topográficos, circula en profundidad a través de la roca y de las fallas y migra a altas profundidades. Entonces, ¿hasta dónde puede alcanzar el agua meteórica circular? Bueno, esta ha sido una de las preguntas que los científicos se han planteado durante los últimos 20 años, y la mayoría de ellos concuerdan que el límite máximo de circulación es esta zona de transición que se encuentra en la corteza superior. Se llama zona de transición frágil dúctil. Y la zona frágil en la corteza es lo que vemos en por encima de este límite, y la zona dúctil es lo que tenemos por abajo. Esta zona de transición cuenta con deformación cristaloplástica debido a que la profundidad a la que se encuentra es a más de 10 kilómetros. Cuenta con elevadas temperaturas de entre 300 y 400 grados centígrados,
Por lo tanto, es una zona impermeable que impide la circulación de los fluidos. Una manera de reconocer esta zona de transición con algún método geofísico es con microsismicidad o con eventos sísmicos, ya que los sismos son una forma de representación de una corteza frágil. Entonces, los sismos se producirán por encima de esta zona de transición y va a disminuir su intensidad o su frecuencia en profundidad. Por lo tanto, los sismos desaparecerán donde se presente esta zona de transición. Y esto ha sido detectado o identificado por varios pozos. De hecho, los pozos más profundos que se han perforado hasta la actualidad, ya sea en Alemania o en Rusia. Y estos pozos consideran que la corteza superior se encuentra en su mayoría saturada en agua y propicia la circulación de estos fluidos en profundidad por un fracturamiento interconectado a gran profundidad. Bueno, con esto quiero ya dejar un poquito lo que son los sistemas geotérmicos no magmáticos, y lo que les quiero mencionar ahora es las etapas de exploración en estos tipos de sistemas. No difiere demasiado a una exploración típica en un sistema geotérmico magmático, pero sí hay ciertos aspectos que se deben cumplir para tener una mejor exploración. La primera de ellas es hacer obviamente un estudio geológico y tener bien detallado cuál es la geocronología de los eventos, ya que al estar en una zona con un flujo de calor normal, se debe de saber hace cuánto tiempo atrás ocurrieron los eventos magmáticos, los cuerpos intrusivos, el vulcanismo de la región. Otro punto a considerar es el sistema estructural, ya que, como aprendimos, las fallas son estructuras permeables que facilitan la circulación y ascenso de los fluidos. Es bueno saber por dónde están cruzando estas fallas para poder realizar la exploración en estas zonas. El segundo punto es realizar un muestreo geoquímico, muestreo de roca, muestreo de agua y gas de los manantiales o de las manifestaciones geotérmicas. Estas muestras recolectadas se mandan a laboratorios y se analizan los elementos mayores del agua. Estos elementos mayores nos ayudarán a saber cuál es la composición química de este fluido en el subsuelo y poder estimar temperaturas geotermométricas, es decir, la temperatura del fluido en el subsuelo. También otro análisis importante son la de los isótopos estables de oxígeno 18 y de deuterio. Este tipo de isótopos nos indican cuál es el origen del recurso geotérmico, es decir, en este caso sería meteórico. Otro análisis importante es la de los gases. Como mencioné, los principales gases en estos ambientes son nitrógeno y oxígeno, contrario a los ambientes magmáticos, donde tenemos CO2 y metano principalmente. Y uno de los análisis más importantes o más útiles es la de los isótopos de helio, donde tenemos esta relación de helio 3, que proviene principalmente del manto, contra helio 4, que proviene principalmente de una fuente, ya sea del aire, o sea, de la atmósfera, y de una fuente radiogénica, debido al decaimiento radiogénico del uranio, del torio y del potasio en la corteza. En este gráfico podemos observar que en Dixie Valley, en el Basin and Range en Estados Unidos, los valores isotópicos de helio se encuentran por debajo de 1, lo cual indica que son de una fuente radiogénica principalmente. Por lo tanto, este tipo de sistemas geotérmicos son no magmáticos y se desarrollan en ambientes extensionales, es decir, pues obviamente la presencia de fallas. Un tercer paso es aplicar métodos geofísicos, principalmente los métodos potenciales como gravimetría y magnetometría, ya que gracias a los contrastes de densidad y de magnetismo de las rocas, nos ayudarán a conocer la traza de las fallas. Otros métodos importantes son los métodos eléctricos y los electromagnéticos, ya que al tener grandes profundidades de investigación, nos ayudan a conocer los valores de la conductividad eléctrica del subsuelo, que está directamente relacionado con la circulación de los fluidos a través de estas zonas de falla. Y un último método sería la microsismicidad o los eventos sísmicos,
que, como aprendimos, nos ayudarán a conocer cuál es el límite de transición frágil dúctil en la corteza y así estimar hasta dónde está migrando nuestro fluido en el subsuelo. Entonces, con estos 3 pasos o estas 3 metodologías, podemos construir un modelo geológico o un modelo geotérmico conceptual del área de estudio que nos ayudará a explicar de una manera sencilla y lógica cuáles son los procesos involucrados para obtener anomalías geotérmicas no magmáticas. Y como un quinto paso, después de tener ya un modelo geológico bien establecido, vienen las simulaciones numéricas. Estas simulaciones numéricas pueden ser hidráulicas, térmicas, químicas y mecánicas, como lo tenemos en esta figura de la derecha. Este es de Wanner y colaboradores del 2020. Estos autores realizaron simulaciones químicas, térmicas e hidráulicas. Este es en Suiza. Y lo que podemos observar en la figura inferior es la trayectoria del flujo en el subsuelo. Es decir, como aprendimos, se origina en los saltos topográficos, circula en profundidad por este gradiente hidráulico y tenderá a ascender en zonas topográficamente bajas, como lo tenemos en este punto. Entonces, pues este tipo de modelos son importantes porque emplean obviamente ecuaciones matemáticas y ayudan a evaluar más la calidad de nuestro modelo geológico y también nos ayudan a ver otros puntos de vista que no hemos podido conocer hasta el momento, ya que se realizan simulaciones en el tiempo. Entonces nos ayuda también a comprender un poco más cómo ha sido la evolución y cómo será la evolución de nuestros sistemas a lo largo del tiempo. Ok, algunos de los ejemplos a nivel mundial de estos sistemas geotérmicos no magmáticos lo tenemos en Grinzel Pass, Suiza, en Dakai Dam, China, y en los Pirineos Orientales. Y pues estos 3 autores coinciden en lo que les he explicado hasta el momento, que es la infiltración del agua meteórica en sistemas montañosos, la circulación del fluido a través de la falla, en este caso estiman profundidades de hasta 9 y 10 kilómetros de profundidad, lo que propicia obtener temperaturas de hasta 230 o 250 grados centígrados en el subsuelo y un posterior ascenso de este fluido en la superficie. En esta figura de la derecha, me gustó mucho este artículo, es de Wanner y colaboradores del 2019, y lo que ellos realizan son simulaciones térmicas e hidráulicas en 3D y ayudan a reconstruir este tipo de ovoides. Este tipo de ovoides son los que se presentan en la zona de falla y representan el volumen de energía que está acarreando este fluido hacia la superficie, lo cual estos autores concluyen que estos tipos de sistemas geotérmicos no magmáticos han sido subestimados, ya que realmente pueden contribuir hasta la producción de energía eléctrica. Tal vez ustedes me puedan preguntar, bueno, ¿y en México tenemos este tipo de sistemas? Y la respuesta es que sí. Simplemente tenemos que cumplir con las condiciones que les planteé. Tenemos que dirigirnos a una zona que no cuente con magmatismo ni vulcanismo activo. También cuente con topografía. Y esto es lo que tenemos en este mapa. Este mapa es de Erkan y Blackwell del 2007 y ellos tienen mediciones de la distribución del flujo de calor. Una zona fría en la corteza. Y en esta zona o esta área de estudio que se encuentra en Ensenada, California, es donde he estado trabajando desde mi maestría. Y lo que tenemos es estas 3 fallas. Tenemos a la falla Agua Blanca, es una de las fallas más largas del norte de Baja California. De hecho, corta casi en 2 a la península. Tenemos la falla Tres Hermanos y tenemos la falla San Miguel. Y a lo largo de esta traza de fallas hemos registrado cuál es la composición química de estos manantiales que están ascendiendo a través de estas estructuras. En la falla San Miguel tenemos manantiales de 30 grados centígrados. En la siguiente falla tenemos de 50 grados centígrados, mientras que en Agua Blanca tenemos temperaturas entre 40 y en la zona costera hasta 100 grados centígrados, lo cual es increíble. Una de las anomalías geotérmicas no magmáticas costeras, la tenemos en este punto.
cerca de la península de Punta Banda. Esta zona o esta playa se llama Playa La Joya, donde tenemos esta anomalía geotérmica que registramos con la ayuda de cámaras termográficas y el uso de drones. Entonces podemos ver que hay una anomalía con un largo de más de 200 metros. Tenemos la descarga de agua caliente en la arena de la playa hasta 52 grados centígrados hacia el Océano Pacífico. Aquí podemos ver un poco más la distribución. Bueno, este simplemente era un video y casi siempre los videos fallan en las presentaciones. A ver, déjenme ver si lo puedo arreglar. Bueno, no está funcionando, pero simplemente muestra cómo estos canales de agua se ven sin esta cámara térmica. Y bueno, estos canales son bastante largos, lo cual nos habla que en esta zona se está produciendo una descarga de hasta 300 litros por segundo. Y también hemos registrado temperaturas elevadas con ayuda de un termopar de hasta 94 grados centígrados a 20 centímetros de profundidad, lo cual es completamente impresionante la cantidad de energía que está ascendiendo en esta zona. El modelo conceptual de esta playa que les acabo de mencionar es el siguiente, y yo creo que ustedes, con lo que hemos aprendido en esta charla, ya me lo podrían explicar si es que les preguntara. Y pues lo que tenemos es la infiltración del agua meteórica en el subsuelo. Esta agua circulará a través de la falla agua blanca, se calentará hasta 200 grados centígrados y ascenderá donde hay una menor presión litostática e hidrostática, es decir, en la playa, generará esta huella térmica. Y hay otro proceso involucrado, ya que es una anomalía geotérmica costera. Tenemos también un gradiente hidráulico propiciado por el agua de mar, lo que generará también la infiltración del agua de mar en el subsuelo. Esto cambia completamente la composición química de este fluido, ya que será más salino y al final se verá reflejado en esta mancha térmica. Cabe mencionar que este tipo de anomalías geotérmicas costeras, Playa La Joya está aquí con la estrella verde, esta anomalía no es exclusiva de la península, ya que tenemos otras zonas costeras con este mismo modelo. No todas ellas son no magmáticas. Estas, por ejemplo, las que se encuentran más al norte, sí son magmáticas, pero manejan un esquema muy similar a este modelo. Este tipo de recursos geotérmicos costeros son muy importantes para la región de la península de Baja California, ya que pueden cubrir ciertas necesidades que tenga la población de la región y pueden contribuir sin duda a la desalinización del agua de mar utilizando la geotermia. Y esto es lo que les muestro en este esquema. Este también era un video, pero creo que no está trabajando como debería. Si necesitas salirte, pica Escape y en el navegador buscas nada más. Ok, les voy a mostrar aquí entonces. Tenemos este fluido caliente que está circulando a través de esta tubería. Este es el fluido geotérmico. Encima de esta tubería se rocía agua de mar y va a producir dos cosas: un vapor y una salmuera. Este vapor circulará a esta siguiente cámara. Es un vapor todavía caliente. Se rocía de nuevo agua de mar, y lo que va a generar es ahora la condensación de este vapor, lo que tendremos agua desalinizada y posteriormente tendremos un vapor residual que pasará a una siguiente cámara y generará el mismo proceso. Este proceso se puede generar hasta 24 veces y pues al final siempre vamos a tener esta agua condensada. Cabe mencionar que entre cada paso o entre cada cámara, la presión interna de este sistema se va reduciendo para que este vapor, al migrar de cámara en cámara, pueda mantener todavía la temperatura necesaria para evaporar el agua de mar. Entonces aquí vemos también pues una de las bondades de la geotermia, que se puede adaptar a muchos usos directos
y contribuir así a cubrir las necesidades que tenga la población. Pues no sé cuánto lleve de tiempo, pero fue todo lo que les preparé y quiero pasar a las conclusiones. No son muchas, voy a maximizar la pantalla. Concluyo muy brevemente con estas 6 conclusiones, y la primera de ellas menciona que vimos en esta presentación que la transición de energías fósiles a energías renovables es o va a ser un proceso lento, un periodo de 30 años, pero al final pues será sustentable y a favor del medio ambiente. Una segunda conclusión que también aprendimos es que México tiene un potencial geotérmico bastante elevado, enorme, para la producción de energía eléctrica y para los usos directos, y lamentablemente no está siendo aprovechado como debería. Otro punto interesante es que los sistemas geotérmicos no magmáticos son nuevas áreas para la exploración y la explotación de energía renovable. Y aprendimos que el desarrollo de anomalías geotérmicas en estos ambientes no magmáticos tienen ciertos ingredientes o pasos que se deben de cumplir, es decir, un flujo de calor normal, la infiltración de agua meteórica, la presencia de fallas y la topografía. Con esta serie de ingredientes se pueden cumplir la creación o el desarrollo de anomalías geotérmicas. Y un quinto paso una quinta conclusión, es la combinación de diferentes disciplinas en ciencias de la Tierra generará mejores resultados. Vimos que la geoquímica, la geología, la geofísica y las simulaciones numéricas nos podrán ayudar a tener mejores resultados en la exploración y en la explotación de recursos. Aquí les dejo la bibliografía empleada en esta presentación. Les marqué de color azul la bibliografía más relevante que habla acerca de los sistemas geotérmicos no magmáticos. Uno de los artículos más interesantes es el último, que es de Warner Colaboradores. Y pues se los dejo para todos los que estén curiosos de saber más del tema. Les agradezco su atención y finalizo con esta imagen bonita de Playa La Joya. En esta zona de la playa es donde se está descargando este fluido caliente y está descargándose hacia el mar. Y les dejo aquí mi correo por si alguien tiene comentarios o preguntas que no se puedan resolver en este tiempo. Y también concluyo con esta frase de Einstein que nos ayuda o nos incita a seguir siendo curiosos en cualquier área de ciencias de la Tierra y siempre compartir el conocimiento que tengamos. Pues agradezco mucho su atención y los invito a preguntar, a que sean curiosos, y trataré con gusto de resolver la pregunta que tengan. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Realmente creo que es de mucha ayuda para nosotros. Y bueno, desde Facebook nos preguntan, ¿cuáles son las características que debe tener un pozo perforado con objetivos petroleros para ser utilizado para la exploración geotérmica? ¿La puedes repetir, por favor? Claro. ¿Cuáles son las características que debe tener un pozo perforado con objetivos petroleros para ser utilizado para la exploración geotérmica? ¿Con objetivos petroleros? Pues, ok, creo que no sé si está mal planteada la pregunta, pero bueno, obviamente en estas zonas no vamos a encontrar petróleo, pero las características que podría tener un pozo son las siguientes. Tal vez lo podamos ver con este esquema. Un momento. Obviamente la perforación en estos sistemas, ustedes podrían pensar que la mayor temperatura en estos sistemas se encuentra hasta abajo, ¿no? Porque pues es donde se tiene la mayor temperatura en el subsuelo, pero no es así. O sea, un pozo que quiera explotar el recurso geotérmico no tendrá necesariamente que perforar hasta 10 kilómetros de profundidad. Lo estamos viendo en este ovoide, y por eso es muy importante este artículo, porque la mayor cantidad de energía o recurso geotérmico lo estamos teniendo prácticamente desde los 3-4 kilómetros de profundidad. Entonces, en esta zona vamos a encontrar ya temperaturas, a lo mejor no de 200 o 250 grados centígrados, pero vamos a obtener temperaturas
ya de 150 o 200 grados centígrados, ya debido a que el agua está circulando en profundidad y está acarreando ese calor que se encuentra en el subsuelo, lo acarrea hacia la superficie. Entonces, las características del pozo es que pues, no necesita perforar a grandes profundidades, pero el reto sería trabajar a altas temperaturas. Creo que ese es uno de los principales problemas o desventajas que se vería al realizar la perforación, pero pues como hemos visto en los campos geotérmicos de México, se han realizado ya bastantes perforaciones a gran profundidad y en sistemas calientes y han logrado bien cumplir su función. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Desde Facebook nos preguntan, ¿en México existe algún proyecto en busca de estos sistemas? En busca de estos sistemas en México, yo podría decir que no. Estos sistemas, al ser un tema un poco reciente, no se han explotado todavía. La búsqueda de los recursos geotérmicos obviamente se van por los lugares que podrían ser de más interés por las altas temperaturas que afloran, que se generan principalmente en el cinturón volcánico transmexicano y en esta parte que es Cerro Prieto y los campos volcánicos. Pero no existe un proyecto que se esté desarrollando. Se han realizado trabajos de exploración, hemos realizado trabajos de exploración, algunos investigadores del UNAM han realizado pocos estudios en estos tipos de sistemas no magmáticos, pero no, prácticamente uno de los principales proyectos de exploración en energía geotérmica en México se llama GEMEX. Es un proyecto entre la Unión Europea y México y prácticamente están trabajando pues, cerca del centro del país en la búsqueda de energía geotérmica en ambientes magmáticos. Esa sería mi respuesta. Ok, gracias. De la misma forma, retomando la pregunta anterior, nos comentan si sería buena idea comenzar a buscar estos sistemas en la Sierra Madre Occidental. Claro, definitivamente. De hecho, voy a regresar a esta imagen de este artículo de Al-Hosseini y Breyer del 2020. Vemos estos pequeños píxeles que representan temperaturas a 4 kilómetros de profundidad y ustedes claramente pueden observar dónde se encuentra la mayor temperatura en México y la tenemos precisamente en la Sierra Madre Occidental. Entonces, sin duda alguna, la Sierra Madre Occidental y Baja California representan las principales zonas donde vamos a encontrar este tipo de recursos geotérmicos no magmáticos, muy contrario a lo que tenemos en el centro del país. Gracias. Igual nos preguntan acerca de, en Facebook, ¿cuáles son las ventajas de la geotermia? Ok. Vamos a regresar aquí. Las ventajas de la geotermia, pues yo veo que son muchas. Veo que son muchas porque se puede utilizar en diversos sectores. Se puede utilizar en bombas de calor, en la calefacción de los hogares, en invernaderos, en acuicultura y en los sectores industriales. Entonces, las ventajas que tiene la geotermia es que siempre va a tener temperaturas constantes en el subsuelo. Siempre va a estar presente, o sea, no es una energía intermitente como lo es la energía solar o la energía eólica. Y, bueno, obviamente dependiendo de la entalpía o de la temperatura que tenga el agua caliente o el recurso geotérmico, dependerá el uso que le podamos dar, ya que ciertos procesos requieren una temperatura más elevada, como la producción de electricidad, que es a más de 150 grados centígrados, mientras que los usos directos se utiliza la temperatura a partir de 30 hasta 100 grados centígrados, entonces esto es muy noble. Ya hay hasta marcas de cerveza, marcas de vino, que emplean la geotermia para la producción o para algunos de sus procesos, y pues sin duda alguna tiene muchas ventajas el emplear la geotermia y estoy muy seguro que en los años, en las décadas que vienen, en menos de 30 años, los usos directos de la geotermia
en México van a ser más abundantes. Ahorita son de plano escasos, pero estoy muy seguro que serán un sector económico que va a traer un gran mercado. Gracias. Igual nos preguntan si de alguna forma la geotermia impacta en el medio ambiente, o bueno, la extracción de esta agua o su uso. Ok, esa es una buena pregunta. Y voy a cambiar de diapositiva. Pues bueno, en los sistemas magmáticos, pues estamos viendo que hay una desclasificación de una cámara magmática. Esta cámara magmática obviamente está emitiendo gases ácidos y estos gases ácidos, digamos que pues se ve feo el panorama en la superficie. Entonces son anomalías geotérmicas ácidas. Algunos proyectos que se han realizado en este tipo de sistemas a veces son cancelados porque están dañando demasiado el ambiente por la perforación de los pozos, hay una deforestación por todas las vías que se tienen que construir. Y un punto importante es que estos sistemas geotérmicos, pues no muchas veces se encuentran cerca de las ciudades importantes, que es donde se podría aprovechar más la energía, sino se encuentran alejados. De hecho, algunos sistemas interesantes se encuentran en reservas o áreas protegidas, que son naturales y pues de plano no se pueden utilizar. Pero en cuanto a los sistemas geotérmicos, los que son no magmáticos, no hay esta emisión de gases, por lo cual no hay una contaminación hacia la superficie que esté alterando este panorama. Y este fluido o este recurso hídrico que se está descargando no es un recurso hídrico que llovió ayer y ya lo tenemos aquí en la superficie. No es de decenas de años, ni de cientos de años, estamos hablando de miles de años. O sea, el proceso para que se genere este tipo de anomalías requiere un periodo que se ha estimado de más de 10,000 años de circulación de este fluido, por lo cual la perforación de algún pozo no está afectando directamente el agua que tengamos en las cuencas someras, sino simplemente estará afectando directamente el tiempo de residencia de este fluido. Y pues la geotermia es una de las energías que menos contamina. Lamentablemente olvidé poner un gráfico de esos para resolver esta pregunta, pero tiene muy bajas emisiones de CO2 o de otros gases contaminantes cuando se está produciendo la electricidad. No sé si todos ustedes han tenido la oportunidad de ver una planta geotérmica. En estas plantas se ve la emisión de vapor a grandes cantidades y al cruzar ustedes podrían pensar, miren, está contaminando, pero no, lo que se está emitiendo en esas plantas es principalmente vapor de agua. Con algunos gases sí, pero es mínima la cantidad de gases que se están emitiendo. Es principalmente, más del 97% es vapor de agua. Entonces, la contaminación de estos sistemas es casi nula. Sí, muchas gracias. Nos vuelven a preguntar de Facebook. Sí. ¿Cuál es el rol de un geofísico y de un geólogo en la geotermia? ¿Y de qué se encargaría cada uno? Ok, esa es buena pregunta. Pues los dos juegan un papel muy, muy importante. Pero obviamente, como en cualquier área o cualquier sistema de exploración, ya sea minera o petrolera, pues tenemos diferentes tipos de geólogos y diferentes tipos de geofísicos, ya que un geólogo no puede manejar todas las disciplinas. En este caso, en la geotermia, pues hay geólogos que se encargan únicamente del sistema estructural, hay geólogos que se encargan de estudiar los procesos hidrológicos de la zona, hay geólogos que estudian la gehidrología, es decir, van a estudiar más la composición química, bueno, que son llamados geoquímicos. Y los geofísicos juegan un papel importante, ya que al haber realizado el trabajo de exploración, los colegas geólogos, los colegas geoquímicos, pues ellos ya tienen identificado cuáles son las zonas por donde se está descargando esta agua caliente y ya tienen en mente cuáles son los procesos geológicos y geoquímicos que se están llevando a cabo en el subsuelo.
Entonces, los procesos que se están llevando a cabo en el subsuelo los entiende un geólogo, pero no los puede ver del todo. Entonces, aquí es donde entran los colegas geofísicos a ayudarnos a descifrar un poco más cuál es el comportamiento de este recurso en el subsuelo. El método más aplicado en energía geotérmica son los electromagnéticos. Se dividen en dos, que son los transientes electromagnéticos, que tienen profundidades de investigación de 100 metros, 200 metros a lo mucho, y los métodos magnetotelúricos. Estos métodos alcanzan grandes profundidades de investigación del orden de kilómetros, y pues nos ayudan a ver, como en esta imagen, la distribución de la conductividad eléctrica en el subsuelo. Entonces, estas zonas conductoras que se observan aquí son zonas por donde están migrando los fluidos y ascendiendo hacia la superficie. Entonces, el rol de los geofísicos también es muy importante en la exploración, ya que nos ayudan a delimitar zonas con posible potencial geotérmico para posteriormente ser evaluadas y tratar de obtener una perforación exitosa en esos sitios. Sería mi respuesta. Ok, gracias. Igual Giovanni Arroyo nos pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería su recomendación y opinión acerca del sector geotérmico para futuros profesionistas en ciencias de la Tierra que deseen desarrollarse en el campo? Ok, pues mi opinión es que quien esté interesado en la energía geotérmica se va a enfrentar a un sector en ciencias de la Tierra que es, digamos, un poquito complicado, ya que, ¿cómo puedo decirlo? Ya que actualmente en México no ha tenido la relevancia que debería de tener. Va a encontrarse también con un sector que obviamente necesita de inversión, pero lo más importante o lo beneficioso de estudiar la geotermia es que hay todavía mucho por aprender. Entonces hay mucho que los estudiantes o futuros estudiantes pueden contribuir para la investigación. Como ven, o sea, la geotermia se divide en varias ramas: geología estructural, en la geología de rocas, en la geoquímica, perdón, de agua y gases, en la geofísica. Entonces, quien esté realmente interesado, mi recomendación sería empezar desde su licenciatura a tratar de buscar investigadores, ya sea en el Politécnico, bueno, son escasos, en la UNAM o en el CICESE o en la Universidad ¿cómo se llama? La Universidad de la UNAM de Morelia, me parece que se llama. Ahí van a encontrar varios investigadores reconocidos que trabajan en el ámbito de la geotermia, y sin duda ellos los van a guiar por un buen camino para profundizar más acerca de este tema que a mí me tiene muy emocionado. Yo antes de salir de la universidad, yo iba por otro camino, yo iba hacia un sector petrolero. Por diversas situaciones políticas, económicas del país, preferí cambiar de rumbo. Mi tesis fue enfocada en petrología de diques, granitos, más hacia este camino de la geotermia. Y obviamente, pues los invito que después de sus estudios de licenciatura también busquen realizar una maestría. Y esto sin duda les va a abrir muchas puertas en la investigación en este sector de la geotermia, y estoy muy seguro que en la década siguiente y en las décadas posteriores, 10, 20 años, este sector va a tener una muy buena alternativa para cubrir la energía necesaria o la energía requerida en México y en otros países. Muchas gracias por tus consejos. Y bueno, Rodis Hill nos pregunta, buenas tardes. Hablando de las energías renovables y el aprovechamiento de los pozos geotérmicos para la generación de energía eléctrica, ¿un pozo con recursos geotérmicos no magmáticos se puede utilizar para la generación de energía eléctrica?
Sí, sí se puede. Déjenme cambiar de diapositiva. La generación de energía eléctrica obviamente va a depender del tipo de planta que se vaya a instalar en el área de estudio. Hay plantas geotérmicas que producen electricidad, principalmente en Islandia, utilizando únicamente 100 grados centígrados. Entonces, como vimos en el ejemplo de Playa La Joya, por ejemplo, voy a moverme de diapositiva de nuevo, perdón. En Playa La Joya, sin ningún problema, estamos alcanzando a 20 centímetros de profundidad, casi los 100 grados centígrados. Entonces, sin duda alguna, los sistemas geotérmicos no magmáticos son áreas de oportunidad para la producción de energía eléctrica. Obviamente, la temperatura de este recurso va a depender de la profundidad que alcance este fluido en el subsuelo. Entre más profundo, obviamente acarreará mayor temperatura del subsuelo hacia la superficie. Y entonces, sin duda alguna, se podría producir energía eléctrica. Hay otras plantas que operan con temperaturas a 150 grados centígrados. Y estamos viendo, por ejemplo, en este caso en Grintel Pass, o en los Pirineos, o aquí en Dakaidam, China, estos recursos geotérmicos o estos sistemas están alcanzando sin problema la energía requerida, 150 grados centígrados para la producción de electricidad. Pero yo creo que los sistemas geotérmicos no magmáticos, su futuro o su camino va a estar principalmente en los usos directos de la geotermia, en diferentes procesos. Yo creo que ese sería uno de los principales usos de este tipo de sistemas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Bueno, nos preguntan desde Facebook, ¿cómo se encuentra una zona adecuada para obtener energía geotérmica? Ok. Pues en el caso de los sistemas geotérmicos no magmáticos, para encontrar una zona, pues debe de cumplir con esas características como las que vimos aquí en Ensenada. Tenemos un flujo de calor normal, es decir, vamos a tener un gradiente geotérmico normal. Pero, déjenme moverme de diapositiva otra vez. Pero para poder encontrar este tipo de recursos, lo que debemos de tener es la presencia de estas fallas geológicas que tienen permeabilidades bastante altas para la circulación de estos fluidos. Entonces, tú al tener tu mapa geológico, pues vas a buscar estas fallas en tu mapa, vas a buscar las fallas que crucen por los valles, es decir, en la topografía baja, y obviamente tratarás de que esté lo más cercano posible esta falla geológica al sistema montañoso. Es decir, la montaña es la que impulsa el fluido en el subsuelo y se descarga en estos valles. Entonces, pues yo recomendaría empezar una campaña de exploración geotérmica en la zona de los valles, donde se encuentra la presencia de estas fallas geológicas. Y obviamente estas fallas deben de estar activas, deben de tener la presencia de sismicidad o de microsismicidad, ya que serán un indicador de que la falla está viva, de que cuenta con permeabilidad, y obviamente es indicativo de la circulación de los fluidos en el subsuelo. Y pues, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Para finalizar, Kevin Martínez nos pregunta, en México, ¿cuáles son las empresas en las cuales podemos aplicar para desarrollarnos profesionalmente en el área de la geotermia? Y también nos pregunta, ¿es muy complicado trabajar en el extranjero en esta área? Ok, esa es buena pregunta. Las empresas de geotermia en México no son muchas, son escasas. La principal obviamente es CFE, es la que se encarga de los campos geotérmicos en México. Déjenme moverme de diapositiva. CFE es la que opera 4 de los 5 campos geotérmicos.
Entonces, principalmente deben de aplicar a CFE, pueden realizar prácticas en esta empresa, en estos campos geotérmicos. La otra empresa que tiene este campo geotérmico, que es Domo San Pedro, es Grupo Dragón. Entonces, esta empresa también tiene buenas miras para la contratación de geólogos. Y pues prácticamente son las dos empresas en las que se podría conseguir empleo en México. Conseguir empleo en geotermia en el extranjero, yo no tengo esa respuesta muy clara, pero yo lo que sí les podría recomendar es principalmente realizar, obviamente, entre mejor preparados se encuentren con una maestría y hasta con un doctorado, las posiciones de empleo que yo he visto en internet, es lo que te solicitan. Te solicitan mínimo que tengas tu experiencia en un doctorado para que puedas trabajar en el extranjero, en este sector energético que es la geotermia. Los trabajos principales que he visto ha sido en Islandia, en Alemania y en Japón. Sería mi respuesta. Y en Estados Unidos también, pero es un poquito más escaso. Bueno, pues muchísimas gracias. No, de nada. La verdad creo que muy buenas preguntas y participación del público. Y bueno, ahorita queremos presentarte algo para darte las gracias por estar aquí con nosotros. Voy a compartir. Sí, no, de nada. O sea, como egresado también de la escuela donde ustedes estudian, la ESIA Ticomán, el Politécnico, pues es un poquito mi deber o no mi deber, simplemente me da gusto participar con ustedes y compartirles un poquito mi experiencia y si en algún futuro están interesados por saber un poco más del tema de la geotermia, pues con gusto podemos preparar otras charlas. Obviamente hay mucho de la geotermia que no presenté todavía, hay muchas interacciones químicas, físicas, que son bastante interesantes y estoy seguro que les llamaría mucho la atención a las personas que todavía no conocen bien qué es la geotermia y pues sin duda les ayudaría a estar mejor preparados para abrirse a un mayor mercado. Claro, pues muchísimas gracias. Y bueno, queremos darte un pequeño obsequio y bueno, a nombre del capítulo estudiantil de la American Association of Petroleum Geologists del Instituto Politécnico Nacional, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Daniel Carvajal Martínez por su valiosa participación como ponente en la conferencia Nuevas Perspectivas para la Exploración Geotérmica. Y bueno, firma la vicepresidenta Samantha Luna y la presidenta del capítulo, Liliana Luna. Y bueno, pues agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros y esperamos tenerte pronto en alguna otra actividad donde nos puedas compartir más de tu experiencia, porque como vemos, todos estamos un poquito interesados en cómo tal vez poder trabajar en el extranjero. Entonces yo creo que escuchar de tu experiencia y bueno, más que nada que también fuiste estudiante de la ESIA y saber que estás triunfando en otro país, pues yo creo que a todos nos emociona. Entonces esperamos pronto tenerte de nuevo y pues muchísimas gracias por compartir. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y con gusto cuando lo requieran, ahí estaré presente. Igual, Daniel, muchísimas gracias por atender. Sí, muchas gracias, Saúl, por la invitación. No, de qué, por atender el llamado. Igual comparto el sentimiento del compromiso que tenemos con la escuela una vez que egresamos, de retribuirle un poquito de todo lo que nos ha ofrecido la escuela. De verdad se aprecia muchísimo todos estos actos altruistas desde tu parte. En verdad, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Ojalá que no sea la primera ni la última vez. Y pues bueno, también a todos los que nos acompañaron el día de hoy en la transmisión, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que sigamos trayendo mayor diversificación de temas para seguir retribuyéndole un poquito más al área de las geociencias. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.